Cuando un padre pierde a su hijo o a su hija, ¿dónde está Dios? Hay dolores que no tienen palabras, y uno de ellos es la pérdida de un hijo. No hay consuelo fácil, no hay explicación humana que pueda llenar ese vacío. Para un padre que ha perdido a su hijo o a su hija, el mundo cambia por completo. En ese momento, muchos se hacen la misma pregunta: ¿dónde estaba Dios cuando mi hija o mi hijo murió? Algunos, cegados por el dolor, llegan a pensar que Dios es cruel o indiferente. Otros se apartan de la fe. Sienten que no pueden confiar más en aquel que no impidió la tragedia. Pero en medio de esas preguntas legítimas, hay una verdad que necesitamos recordar con el corazón abierto. Dios no es culpable del mal, ni tiene parte con la injusticia. Dios no es el autor del mal. Dios es amor, como nos dice 1 de Juan, capítulo 4 y versículo 8. Y su carácter es puro, justo y bueno. Él no se complace en la muerte de los inocentes, ni disfruta el sufrimiento humano. A veces, cuando la vida golpea con violencia, creemos erróneamente que Dios fue quien causó el daño. Pero la Biblia es clara. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. 1 de Juan 1:5. Las enfermedades, la muerte, los accidentes y tantas tragedias humanas no fueron parte del plan original de Dios. Todo esto es consecuencia del pecado que entró en el mundo cuando el hombre decidió desobedecer a Dios, según Génesis capítulo 3. Desde entonces vivimos en un mundo caído, lleno de dolor, injusticia y muerte. El libre albedrío y la responsabilidad humana. Dios nos creó con libre albedrío. No somos robots programados para amar o obedecer por obligación. Él nos dio la libertad de escoger, y esa libertad es hermosa, pero también trae consecuencias. Muchas de las tragedias del mundo no son culpa de Dios, sino fruto de las decisiones humanas. Guerras, abandonos, abusos, negligencias, violencia. Dios ha sido injustamente acusado por pecados que el mismo hombre comete. No digas cuando seas tentado: soy tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1:13. Cuando permitimos que el dolor cierre nuestro corazón hacia Dios, caemos en la trampa del enemigo. Satanás quiere que culpemos a Dios por todo lo malo, cuando en realidad Dios es quien está dispuesto a sanarnos y restaurarnos. Adorar en medio de la pérdida. La historia de Job es una de las más poderosas sobre el sufrimiento humano. Este hombre justo lo tenía todo: familia, salud, riqueza. Pero en un solo día lo perdió todo, incluso a sus hijos. Su reacción fue sorprendente. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Job no entendía por qué sufría, pero no dejó de adorar, no porque no le doliera, sino porque sabía que Dios seguía siendo Dios, incluso en medio de su tormenta. Al final, Dios no solo restauró a Job, sino que le dio aún más de lo que había perdido. Job 42:10. Esta historia nos muestra que aunque el dolor nos derribe, la fe
puede levantarnos. El reino de los cielos pertenece a los niños. Una de las promesas más tiernas que Jesús nos dejó es esta: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Tu hijo o tu hija no ha desaparecido, ni ha sido olvidado o olvidada. Él está en el cielo, en la presencia de Cristo, en un lugar donde no hay llanto, ni dolor, ni muerte. Pero para que tú puedas volver a verlo, necesitas más que solo una esperanza humana. Necesitas caminar en fe, creer en Dios de todo corazón y rendirte a Él. Porque aunque Él está con Dios, si tú no crees en Dios ni te entregas a Él, no servirá de nada querer verlo algún día. Jesús lo dijo con firmeza: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Y no, quitarte la vida no es el camino para reencontrarte con Él. Ese dolor que sientes, Dios lo conoce, pero el suicidio no abre las puertas del cielo, sino que puede cerrar eternamente la oportunidad de salvación. La Biblia enseña que hay un camino o un infierno real, y debemos vivir con fe, arrepentimiento y obediencia para no perdernos. No pospongas tu encuentro con Dios. Acércate hoy. Cree, clama a Jesús. Él te dará la fuerza para seguir, sanará tu corazón y te preparará para ese reencuentro glorioso en la eternidad, donde ya no habrá más separación ni lágrimas. Dios está cerca del quebrantado. En tu tristeza, Dios no te abandona. Él no se aleja de ti, ni te juzga por llorar. Al contrario, Él se acerca. El mismo Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro, aunque sabía que lo resucitaría. Eso nos muestra que Dios no es indiferente a tu sufrimiento. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. No cierres tu corazón. El dolor puede hacer que cerremos el alma, que pongamos barreras para Dios. También nos cerramos a la esperanza, a la sanidad, a la vida eterna. Tu hijo o tu hija no se ha ido para siempre. Dios no te ha olvidado. No te rindas. No tomes decisiones eternas basadas en un dolor temporal. Dios tiene un propósito más grande de lo que ahora puedes ver. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Isaías 55:8. En conclusión, Dios no mató a tu hijo o a tu hija, ni se llevó su vida por crueldad. El mundo caído en el que vivimos, con sus tragedias y enfermedades, fue lo que la separó o lo separó de ti. Pero Dios lo ha recibido en su reino, donde está a salvo para siempre. Hoy, Dios no te pide que entiendas todo, solo te pide que confíes en Él, que vuelvas a abrir tu corazón, que no lo acuses injustamente, sino que te refugies en su amor eterno. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25.